Bienvenidos y bienvenidas a Testimonios que Inspira. Hoy continuamos escuchando las maravillas que nuestro Padre Celestial sigue haciendo alrededor del mundo. El poder escuchar que para el Señor no hay nada imposible. Hoy vamos a tener el privilegio de juntos, por primera vez, escuchar el testimonio de Cristina y de Giovanni desde Colombia, Bogotá. Aquí nos vienen a compartir cómo ha sido este caminar con el Señor, esta maravilla que hoy vamos a escuchar en primera fila. Ahí les damos la más cordial bienvenida, Cristina y Giovanni. Oramos ahí en el nombre de Jesús, que sea nuestro Padre Celestial, hablando a través de sus vidas. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, mil gracias. Bueno, ahí nos pueden contar qué los trajo a testificar hoy a esta plataforma. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, a ver, nosotros llevamos 20 años juntos, nos conocemos ya hace 20 años, llevamos 13 años de casados. Digamos que inicialmente o antes de conocer del Señor, nosotros teníamos un matrimonio pues realmente disfuncional. Eso fue hace aproximadamente unos 10 años, en donde pues nosotros empezamos a conocer del Señor. Digamos que durante ese proceso pues hubo unos cambios muy bonitos en nuestra relación. Nosotros servíamos en una iglesia. Digamos que en ese momento todo estaba aparentemente bien porque no habíamos dejado que realmente Dios hiciera lo que tenía que hacer en nuestro hogar. Digamos que durante nuestro matrimonio las cosas o el orden de Dios estaba invertido. Yo era la que ejercía el rol de cabeza en mi casa, entonces yo era la que mandaba, todo se tenía que hacer como yo decía. No honraba a mi esposo de la manera correcta. Todo lo que de pronto él hacía en su tiempo libre o en sus descansos para mí generaba una carga porque consideraba que tal vez él no me estaba apoyando a mí de la manera que debería ser. Mi amada Cristina, se puso en mute tu teléfono. Ahí estás. ¿Ya? Hoy sí. Ok. Bueno, aparte de eso, pues digamos que eso también fue generando cargas en él. Entonces yo tenía mis cargas internas, él tenía también sus cargas. Y debido a esas cargas, él se fue prestando para escuchar o abrir los oídos a cosas o a situaciones que no debía, y eso fue generando más cargas y más cargas. Y exactamente hace un año, el 17 de septiembre del año pasado, mi esposo se fue de la casa. Realmente todo empezó como en agosto. En agosto él pues empezó a tener o yo empecé a darme cuenta de cosas que no me había dado cuenta, y él empezó pues en base a mis reclamos a tener un actuar pues bastante diferente, y ya definitivamente me dijo: yo ya no te quiero, yo me voy a ir de la casa. Se tomó un tiempo, empezó a dormir en una habitación separada, se tomó un tiempo pues para irse, y ya definitivamente el 17 de septiembre pues él se fue. Durante ese tiempo pues digamos que hubo bastantes diferencias, pues porque él consideraba, o bueno, digamos que el paso inicial de él fue conseguir un abogado, decirme que ya tenía el abogado, que yo tenía que firmarle el divorcio, que él ya no quería seguir conmigo. Nosotros tenemos una empresa, yo digamos aparte tengo mi trabajo, pero tenemos una empresa en común, y pues era tener que prácticamente vender absolutamente todo para pagar las deudas que nosotros teníamos en ese momento y quedarnos sin nada y volver a empezar. Básicamente era eso. Entonces él decía pues que yo me había quedado con todo, que yo quería quedarme con todo. Él creía que para mí lo más importante en ese momento era el dinero. Y realmente para mí lo más importante era él, era entender que realmente yo no lo había cuidado ni lo había valorado como mi esposo, y esto pues ya empezó a afectarnos tanto a mí como a los niños.
Todo empezó también en el tiempo de la pandemia. Nosotros, como te conté, pues tenemos una empresa. Basadas en esa empresa, pues en tiempos de pandemia nosotros tenemos como una tienda donde se venden cosas varias y tuvimos que cerrarlas, pero habían pagos de administraciones, o sea, pagos que seguían corriendo. Entonces, uno de nuestros empleados nos ofreció su apartamento para continuar operando desde ahí, porque nosotros salimos de la ciudad y ya no podíamos regresar porque los peajes y todo estaban totalmente cerrados. Entonces, en ese momento, pues decidimos aceptar la propuesta de nuestra empleada y pues mi esposo tuvo la posibilidad de regresar a Bogotá y pues la operación de nuestra empresa estaba en la casa de esa empleada. Y ahí fue donde las cosas empezaron a dar. Yo pues no me había dado cuenta absolutamente de nada, pero él empezó a tener una relación con ella. Después de que pues la situación, después de que se fue de la casa, ¿no? Entonces, digamos que eso empezó a generar inconvenientes, él me lo negaba todo el tiempo. Yo, pues, digamos, estamos en un lugar en donde todo el mundo nos conoce precisamente porque tenemos locales en centros comerciales de la localidad en donde estamos. Entonces a mí me llamaban, me decían, mira, lo vimos en tal parte, lo vimos en tal otra. Inicialmente, aún conociendo de Dios, digamos que en el tiempo de la pandemia, en lugar de acercarnos más a Dios, lo que hicimos fue alejarnos. Entonces yo empecé a abrir puertas, por ejemplo, en la música. Empecé a escuchar música que no era de Dios, él también empezó a abrir esas puertas. Entonces ya que los amigos que le decían a él, ven y nos tomamos un trago, ¿y por qué no? Si es que yo tengo derecho a vivir mi vida. Entonces él ya se sentía como con la necesidad de tener una vida libre porque yo todo se lo amarraba. Yo en lugar de ser una esposa me había convertido como en una mamá. Cuando ya él se va de la casa, en medio de mi desespero, en lugar de buscar de Dios, de volver a ese primer lugar, entonces, pues nada, ahí las cosas se pusieron peores porque el rechazo de él hacia mí ya era con desprecio, o sea, ya también estaba involucrado un tema espiritual, porque ya él sentía asco, él sentía fastidio, él se enteró de mi mal actuar y eso también aceleró que él se fuera de la casa. Porque digamos que cuando empezó todo el proceso yo decía, no, yo necesito saber, y entré en desespero y en lugar de ponerme a ayunar, de orar, de hacer lo que yo sabía que tenía que hacer, yo empecé a buscar el camino que teóricamente era el más fácil. Entonces, cuando mi esposo se enteró de eso, pues fue terrible. Él dijo que yo pues ya estaba buscando hacerle lo peor, que yo lo tenía aquí amarrado, era punta de brujería, o sea, fue terrible. Él se fue de la casa. Y yo en lugar de tomar acción frente al tema, no, yo seguía y seguía y seguía buscando soluciones en donde no debía encontrarlas. Ya un día la situación se puso tan crítica porque digamos ya las malas palabras y el maltrato que había entre nosotros era bastante fuerte. Entonces en ese momento decidimos, pues yo ya dije no más, no más, no más. Ese día entré en un desespero y en una angustia terrible y empecé a decir, no, yo tengo que buscar de Dios. Tengo que buscar de Dios nuevamente. Aquí en Colombia, pues digamos que durante el tiempo de la pandemia las iglesias estaban cerradas. No teníamos, digamos, una ayuda a la mano de alguien que pudiera hablar con nosotros. En ese momento, pues yo empecé a buscar por internet y ahí fue cuando yo llegué a Inspira. Y escucharte, Beverly, para mí fue lo mejor que me pudo pasar. Realmente Dios te usa de manera sobrenatural, Dios te usa de una manera impresionante, de verdad. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque cuando yo quería tomar decisiones como separarme, como huir a todo, hay momentos en los que uno siente este rechazo por sus propios hijos. O sea, uno ya no quiere nada, no quiere estar con nadie. Mis hijos estaban, pues en el tiempo de la pandemia, mis papás tienen una finca en un pueblo cercano y allá habíamos dejado a nuestros hijos. Entonces yo estaba en mi casa y en mi casa estaba completamente sola. O sea, yo llegaba y yo no tenía con quién hablar.
no tenía con quién desahogarme, estaba completamente sola y después de un tiempo entendí que realmente Dios quiso que así fuera, porque era tal vez de la única manera que yo iba a entender que el proceso era más conmigo que con mi esposo, porque a veces considero que nosotras nos centramos más en culpar, en decir que la OM es la culpable o en decir que el esposo es el culpable y nosotras librarnos de la culpa. Y realmente yo entendí en este proceso que la culpa era más mía que de mi esposo. Y solamente cada vez que te escuchaba y cada vez que buscaba tus prédicas, cada vez que buscaba, de pronto cuando Daniel también decía todo lo que, de los procesos por los que pasaba el pródigo, yo decía, Dios, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Por eso nunca busqué un abogado, por eso simplemente, aunque me dolía mucho por las deudas que tenemos, todo el tema material, ya eso empezó a pasar a un lado, ya a mí no me interesaba. Si él quería llevarse el carro, lléveselo. Si él quería quedarse en un local, quédese. Si él quería, o sea, a mí ya eso no me importaba, porque mi objetivo era demostrarle a él que a mí me importaba primero el amor de Dios y él, mis hijos, su hogar, porque nosotros siempre hemos sido muy unidos. Nosotros tenemos 3 hijos, una niña de 20 años, pues que no es hija de mi esposo, pero que mi esposo la ha aceptado como tal. Él la conoce desde que Valen tiene 2 años de edad. Tenemos a nuestra otra hija que tiene 12 años y Samuel que tiene 5 años. Entonces es ver cómo ellos se estaban involucrando en el proceso. Mis hijos al ver que de pronto yo tenía que viajar sola, estar sin él, el llegar acá a la casa cuando estaban mis hijos aquí en casa y él decirme me voy y yo saber para dónde se iba y que mis hijos me dijeran para dónde se va papá y yo decirle no, papá tiene que trabajar. Era muy, muy difícil. Pero te doy gracias, de verdad, porque tú fuiste una guía y un soporte. Tú y tu esposo fueron una guía y un soporte muy importante para mí. Porque aunque estaba sola, yo escribía para tener una compañera de oración, pero lo que tú dices, a veces son tantos correos que es muy difícil, porque ya definitivamente cuando logré entrar a un grupo de oración o cuando logré pues tener mi compañerita de oración, ya estábamos nosotros en el proceso de restauración, pero considero que eso fue más porque Dios lo quiso así. Dios lo quiso así. También empecé a buscar de una iglesia local, empecé a buscar de unos pastores que me ayudaran, que me escucharan, que me ayudaran a salir de esto, porque también había una guerra espiritual por todas las puertas que yo abrí, que hacían que de pronto eso se me volviera como una adicción y que alejara mucho más a mi esposo en lugar de acercarlo. Luego de este tiempo, yo tuve un episodio de COVID en el mes de abril. En ese tiempo, pues ya digamos que de pronto mi esposo yo sentía que él ya por mí no sentía nada. Y eso nos pasa mucho. O sea, yo escucho a mis compañeras de oración y ellas dicen, es que mi esposo siento que me aborrece, me desprecia, me dice que no me quiere. Y yo también pasé por eso. Mi esposo me decía que no me quería. Cuando tuve COVID, pues prácticamente al estar sola, la única persona que podía cuidarme era él. Y en ese momento él me cuidaba, él estuvo muy pendiente de mí, pero era muy duro estar con él y que no hubiera una caricia, que no hubiera un abrazo, que no hubiera una runchis de amor. Era muy difícil tenerlo a mi lado y no recibir eso y sentir que tú estabas mendigando ese amor. Entonces yo creo que eso pasó porque Dios me dijo, o dependes de mí o dependes de mí. O sueltas o yo te hago soltar. No había otra opción. Me tuvieron que hospitalizar en el momento en que él me lleva a la clínica. Ese día yo lo único que hice fue conectar y escuchar prédicas tuyas y de Daniel. No hice más durante todo el tiempo que estuve hospitalizada.
El día que salí, yo lo que esperaba de mi esposo de pronto era un abrazo de qué rico verte, y no, me dijo como, hola, ¿cómo sigues? Ya estoy esperando el carro para que nos lleve. Yo, bueno, ya llegué a mi casa y él me tenía una comida deliciosa, yo me la comí, le di gracias a Dios porque sentí que era una nueva oportunidad de vida, porque yo sentí, hubo un momento en este episodio de COVID que yo sentí que me moría, tal vez por lo que estaba en este estado de depresión me dio supremamente duro. No podía respirar, ese día ya estaba viendo amarillo, o sea, ya era una situación difícil. Al siguiente día yo lo único que quería era compartir con él, estar acá en la casa y como disfrutar del tiempo de nosotros sabiendo que él no iba a estar o no era para mí. Y él, pues yo le hice un comentario de decirle, oye, tú tienes como una adicción con ese celular. Y él se puso muy bravo. Y ya, o sea, yo ya en ese momento dije, no, o sea, yo le decía, mírame a la cara y cálmate. Y él no podía calmarse y seguía enojado y muy enojado. Entonces yo le dije, no, mira, ¿sabes qué? Vete de la casa, porque él llegó a decirme, tu voz me fastidia, no quiero escucharte. Entonces yo dije, no, no más, no más. Entonces le dije, vete, y lo único que yo dije fue, Dios, ya hasta aquí llegamos. Ya, yo creo que ya yo para él soy una carga muy grande. Yo ya tengo que entender que él no siente absolutamente nada por mí y yo quiero que él sea feliz. Entonces yo lo único que le decía era, Dios, si la felicidad de mi esposo está en otro lugar o donde quiera que esté, no importa. Yo lo amo tanto que yo lo único que quiero es que él sea feliz, que él esté tranquilo, que él se sienta amado en donde esté, pero yo quiero que tú lo bendigas, lo guardes, lo protejas. Y durante esa semana que estaba incapacitada, estuve sola en mi casa. Le dije, no te preocupes ni por mi comida ni por nada, yo miro cómo soluciono. Y esa semana me dediqué a hacer hay un video que tú tienes sobre las cortes celestiales, que es un curso, es un video larguísimo y prácticamente yo lo veía y volvía y lo veía y hablaba sobre eso porque hablaba sobre cómo romper todo el tema de la hechicería y la brujería, pero aparte de eso, cómo romper todos esos pactos que uno hace en el transcurso de su vida, desde su adolescencia, desde su niñez misma, y lo hice muy juiciosa, ¿sabes? Y eso me ayudó a soltar a mi esposo, a entender que yo tenía que dejar que Dios lo tomara de su mano, que así como dice la palabra de Dios, que Dios tomara su corazón, que ese corazón de piedra se volviera un corazón de carne y que Dios lo tomara en su mano para hacer con él lo que él tuviera que hacer. Ya llegó el fin de semana que pude salir. Ese fin de semana me fui para donde mis hijos y desde esos días entendí que ya mi paz estaba realmente en Dios. Estando en la finca, yo ya no hablaba con mi esposo, ya hablaban eran los niños y tuve la oportunidad de un día ver una conversación y me di cuenta, sentí que él estaba muy mal. En ese momento pues le dije que cómo estaba, me atreví a hablarle, él me dijo que no estaba muy bien, le dije que pues que si quería aprovechar que él estaba solo y que el apartamento estaba solo. Yo tomé unas citas con una psicóloga también porque estaba en unos estados de depresión supremamente altos. Entonces pues le dije que si quería tomar alguna cita con ella, él aceptó. También él empezó en ese tiempo a asistir a Avivamiento, no sé si es una iglesia que de pronto tú has escuchado aquí en Bogotá. Entonces, él empezó a asistir a Avivamiento y empezó a buscar de Dios. Y ahí yo empecé a darme cuenta que realmente cuando tú sueltas, y o sueltas a las buenas o sueltas a las malas, es cuando Dios realmente empieza a actuar y es cuando Dios empieza a hacer, porque no fue un proceso de un mes, no fue un proceso de 2 meses, sino fue un proceso de días en que Dios empezó a convertir ese corazón que mi esposo tenía de piedra en un corazón de carne. Él en ese momento pues aceptó, empezó el proceso con la psicóloga, ya yo regresé con mis hijos a la casa. Ese día que nosotros regresamos fue maravilloso porque aunque aún no estábamos juntos, él nos recibió
con un detalle a cada uno. A mí me tenía una Biblia con una dedicatoria espectacular. Mis hijos se sentían muy felices de verlo porque su semblante había cambiado. Y de ahí en adelante empezó el proceso de restauración de Dios con nosotros. Uno espera que ellos lleguen arrepentidos y humillados, y no, Dios lo hace tan bonito para los dos que él simplemente empezó a acercarse un poco más. Obviamente aquí en casa lo único que podíamos darle era amor, respeto, valorarlo, no juzgarlo, aunque hay momentos en el proceso que hace que nosotras volvamos a lo natural, volvamos a la carne y como que recordemos todo eso que nos da dolor. Es batallar con eso y es valorar más lo que Dios ha hecho que de pronto los errores que hemos cometido. El 3 de julio fue nuestro aniversario, fue maravilloso. Mi esposo me dio un regalo muy, 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 muy lindo. Me demostró y se ha dedicado a demostrarme durante todo este tiempo que cuánto me ama, cuánto me valora, cuánto quiere sanarme, porque sé que en cada detalle que él tiene lo que quiere es como sanar todo ese dolor que se causó. Me trata, tengo un esposo totalmente nuevo, me trata como una princesa. Dios me regaló un novio, un amigo, un nuevo esposo. Dios no entrega nada a medias y no lo entrega cuando tú quieres, lo entrega cuando realmente Él quiere. El año pasado, el 24 de septiembre, yo cumplí años y el año pasado fue muy triste porque estuve sola, completamente sola, pero este año Él estuvo presente en cada detalle, desde que abrí los ojos hasta que los cerré. En cada detalle fue supremamente especial y mis hijos, ver cómo mi hijo de 5 años me trata como me trata su papá, como una reina, como mi hijo me dice mi reina hermosa. O sea, es una cosa impresionante lo nuevo que Dios hace. Y creo que esto ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Fueron unos 10 meses terribles, pero han sido los 10 mejores meses de nuestras vidas, porque antes, aún conociendo de Dios, había peleas, había conflictos, había falta de respeto, no había honra, no compartíamos tanto, no éramos cómplices tanto como lo somos ahorita, y realmente Dios todo lo hace nuevo, de verdad. Y de verdad, nuevamente, mil y mil gracias por este ministerio que tienes, que vale muchísimo, porque los hogares no es solamente la relación, los hogares son los hijos, cuánto sufren ellos y cuán felices son mis hijos en este momento. Toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre Celestial, mi amada Cristina. Amén. Giovanni, te agradecemos el estar aquí. Nosotros estuvimos en el lugar de ustedes y no es fácil estar a la par del cónyuge cuando testifica. Pero cuéntanos hoy qué movió tu corazoncito el decidir venir a contarnos el testimonio. ¿Y qué hay de tu lado que nos quieres venir a compartir, Giovanni? Bueno, primero respondiendo a tu pregunta, ¿qué me da esa fuerza para dar mi testimonio? Pues los errores que cometemos, usualmente el enemigo los utiliza para avergonzarnos, pero no sabemos que detrás de nuestros errores hay muchas personas que pueden aprender de ellos y que al avergonzarnos nosotros, al creerle al enemigo, no damos testimonio. Entonces realmente sí, yo caí, yo fallé, yo lo que te decía al principio, yo estaba pisando barro con zapatos nuevos. ¿Por qué pisar barro? Porque me devolvía a un mundo del que ya había salido. ¿Por qué con zapatos nuevos? Porque conozco de Dios, sé de la palabra de Dios, sé de la inmundicia que Él me sacó en el tiempo en que conocí de Él, pero decidí volver a estar allá. Decidí volver a estar en el pecado, a estar en el mundo. Entonces, no me avergüenza lo que hice, no me enorgullece lo que hice, no me avergüenza porque lo estoy utilizando y lo hemos estado utilizando para darle testimonio a esas mujeres o a esas familias o a esas parejas que están pasando por un proceso de separación, que están pasando por un proceso de caída, que están pasando por un proceso de dolor. Entonces,
por ese motivo no me avergüenza y por eso trato en la oportunidad que pueda, pues de darle el testimonio a las personas de qué fue conmigo, de qué pasó conmigo y cómo volví. Eso es como lo básico. ¿Qué pasó conmigo? Pues no, mi esposa lo dijo inicialmente, los roles de la casa estaban invertidos, conocíamos de Dios, sabíamos del orden perfecto de Dios, pero hacíamos caso omiso. Entonces, empecé a abrir los oídos al enemigo, no solo a mujeres, sino a las personas que decían, hey, usted no tiene por qué hacer esto, o hey, venga, es que usted es la mujer de la casa y no el hombre de la casa. Presté mis oídos para empezar a escuchar cosas que no debía escuchar. Me llené de fundamentos, permití que los fundamentos crearan un mundo dentro de mi cabeza en el cual yo sentía que no era amado, yo sentía que aquí nada de lo que hacía estaba bien. Entonces, era muy complicado tener un día tranquilo. Así fuera para ir a pasear con los niños era un problema de mi parte porque me sentía cargado. Efectivamente, me fui de la casa, renté un apartamento cerca de salí con una mujer 20 años menor que yo, pero yo sabía que estando con ella inicialmente, pues todo es color de rosa, ¿no? Pero yo sabía que no era mi lugar. De por sí, Dios, Él tiene a sus hijos y Él nunca los descuida. Entonces yo sabía que estaba obrando mal, sabía que estaba haciendo mal, que lo estaba deshonrando a Él y que yo quería volver a mi lugar, pero también el enemigo hace su parte y la hace muy bien, y es seguirte llenando de fundamentos. Entonces sí, tenemos una empresa, por las circunstancias pues yo salí de aquí prácticamente con nada, con la ropa y unas cositas y ya. Y el enemigo utiliza personas para que te empiecen a llenar la cabeza de fundamentos. Ella lo está robando, ella se quiere quedar con todo, ella lo quiere tumbar, etcétera, etcétera. Muchas cosas negativas hacia la parte de ella y entonces el amor que había en este corazón comienza a transformarse en rencor, no solo con ella, con la familia de ella que nos ha siempre dado una gran ayuda, siempre ha sido pues una gran apoyo en nuestras vidas, con los papás de ella. Yo empecé a tener rencor y en general empecé a tener rencor por todo el mundo. Nosotros siempre nos hemos caracterizado porque si podemos ayudar a alguien, lo ayudamos, pero yo ya no. Yo podía ver la necesidad en las personas y podía saber que podía ayudarlas y no las ayudaba. Entonces, literal, como dice la palabra de Dios, mi corazón se volvió de roca. No oraba, de pronto no, sí, consumía licor, pero trataba como de no meterme mucho en eso porque yo ya había tenido en mi juventud caídas con el licor. Fumaba muchísimo, tenía cuadros de depresión larguísimos, no dormía 2, 3 horas, aún estando con esta mujer de 20 años, porque yo sabía que estaba con esta mujer, pero yo sabía que no era mi lugar, sabía que mi familia me hacía mucha falta, mis hijos, mi esposa, pero no volvía por orgullo. ¿Por qué no? ¿Por qué por orgullo? Porque yo en mi mente veía que todo iba a volver a ser igual. Entonces, que yo volvía a mi casa, que iba todo a ser igual, que yo iba a ser como el ama de casa nuevamente, que ella iba a ser como el hombre de la casa, cuando pues todo tiene un orden celestial y el hombre es la cabeza de la casa y la mujer es la idónea de nosotros. Entonces, cada vez que intentaba dar como un paso hacia la reconciliación, el enemigo volvía y me atacaba, fui atacado en la cabeza muchísimo. El enemigo utilizaba episodios que habíamos tenido nosotros como novios, me los traía a colación al presente para yo llenarme de rencor contra mi esposa, para yo ser grosero cuando hablaba con ella, para yo despreciarla en todo momento. Entonces, fui muy atacado. Al momento de yo irme de mi casa, como tal las finanzas las tomó por derecha el enemigo. Yo pues trabajaba en esta empresa, empecé yo pues a sacar un sueldo de esta empresa para poderme sostener fuera de mi casa. El dinero no me rendía, me veía mal vestido, me veía desaliñado, lo que les decía, no dormía, realmente dormía 2, 3 horas, fumaba muchísimo, yo alcanzaba a fumarme en la noche, no contamos el transcurso del día, sino en la noche alcanzaba a fumarme
entre 40 y 50 cigarrillos por noche, porque no dormía. Entonces, aparte de la depresión, me agarraba un ataque de ansiedad. En ese momento no pensaba nada en Dios, y si pensaba decía, pero Dios, ¿por qué me hace esto? Si yo he hecho las cosas bien. Resumiendo, trataba de justificar lo que estaba haciendo. Luego, pues, dejo a esta mujer, pero inmediatamente no trato de organizarme, de arreglar las cosas con mi esposa, porque sigo con el fundamento de que todo va a ser igual. Yo, lógicamente, veo un cambio en ella, un cambio, pues, de 180 grados. Ya no era la misma mujer orgullosa con la que yo había vivido, con la que yo me había casado. Ya era más relajada en ciertas cosas, se ha vuelto muy espiritual, cosas que no había visto yo en tiempos de cuando nosotros estábamos sirviendo en una iglesia. Efectivamente, siento la necesidad de buscar a Dios, pues cuando dejo a esta mujer, comienzo a congregarme en Avivamiento, porque ella se estaba congregando en una iglesia aquí local, y yo le dije a ella que no me quería congregar acá. Entonces, retomo los pasos, vuelvo otra vez a congregarme en Avivamiento, porque pues allá en esa iglesia conocimos del Señor. Y Dios me hablaba por medio de los pastores de allá. Yo pedía como pruebas, ¿no? Usualmente cuando estamos mal siempre decimos, Diosito, si tú no quieres que yo haga esto, que hoy empieza a llover con tremendo sol, ¿qué está haciendo? Dios nos empieza a hablar. Entonces yo le decía, Señor, que hoy la palabra me hable, porque yo soy brutico, yo quiero oírte audiblemente, que yo te entienda lo que me quieres decir. Y el Señor me empezaba a mostrar cosas, yo le pedía cosas, usualmente eso lo hacemos, pero dime, pero háblame como yo entienda. Y el Señor me mostraba las cosas. El Señor me mostró que yo debía congregarme en esta iglesia pequeña también, de manera sobrenatural, porque yo le dije un domingo antes de irme al servicio, pues en la otra casa donde yo vivía, le dije, Señor, yo quiero que si tú quieres que yo esté con ella en esa iglesia, pues que me digas directamente. Entonces el día anterior había hablado con el pastor de ella, y él había dicho que venía, que cuadráramos algo, y almorzaban acá pues ellos y nosotros, y jugábamos estos y eso. Le dije, listo, sí. Y ese día la pastora María Patricia, la de Avivamiento, dice, es que hoy va a ir un siervo de Dios a la casa de alguien a almorzar, y esa es la respuesta de lo que tú le estás preguntando a Dios. Pues efectivamente yo quedo sorprendido, pues yo salgo del servicio corriendo para acá a preparar el almuerzo, y esto es para ellos, y ahí es cuando pues yo decido obedecer al Señor y empezarme a congregar en la iglesia con ella. Cuando ya decido yo que quiero arreglar las cosas con mi esposa, yo lo quería hacer pero no podía. Entonces es como cuando tú estás pisando el lodo, que es un terreno lleno de lodo hondo, y que tú das un paso y que vas a dar el siguiente y que te cuesta sacar el pie para dar el siguiente paso. Eso me pasaba a mí. Entonces yo comienzo a hablar al Señor, y yo le decía al Señor, ok, si ella tuvo ese cambio genuino que tú hiciste en ella, yo también quiero un cambio genuino para mí. Yo ya sé que pasé por mi desierto, yo ya sé que tú estás haciendo un proceso en mí, lo acepto, yo acepto mi proceso, acato las consecuencias, las acepto, pero yo quiero volver a mi casa y quiero recuperar a mi familia. De manera sobrenatural, como todo lo que hace Dios, Él transforma mi corazón. No fueron cuestiones de días, no fueron cuestiones de meses, lo hizo de un día para otro. Literalmente yo despierto ese día, me siento otra persona, llego yo aquí ya a casa en la mañana pues a saludar a los niños, y ya siento, veo a mi esposa distinta. Antes la veía literalmente, la veía como una bruja, y ahorita la veía, entro ese día, la veía hermosa, me dan ganas de abrazarla, le doy un beso en la mejilla, estoy con los niños, hacemos, bueno, X cosas hicimos ese día, y en la noche le digo a ella, ¿me puedo quedar? Ya me dice, es que esta es tu casa, tú tienes que quedarte acá. Y allí el Señor comienza a hablar nuevamente en mí, me rompe ese muro de piedra que el enemigo había puesto en mi corazón, y de manera sobrenatural, lo repito, todo empieza a fluirme con respecto al amor hacia mi esposa. Entonces ya quiero tener detalles con ella, quiero ser cariñoso con ella en la forma en que le hablo, quiero dedicarle tiempo a ella, a mis hijos. Pues la empresa igual la seguimos teniendo, gracias a Dios. También de manera sobrenatural, ya entonces las finanzas se las rapa el Señor, se las rapa el enemigo, y Él se hace cargo de nuestras finanzas de manera sobrenatural. En un mes nos regaló 70 millones de pesos
en deudas, que nos perdonaron los bancos en deudas. Comienza Él a poner todo en orden, nuestras ventas en nuestras tiendas comienzan a aumentar de manera sobrenatural también, y comienza a poner otra vez esa gracia en nosotros. Y allí es cuando el Señor me dice que pues realmente no tengo por qué avergonzarme, que tengo que pisotear al enemigo y que cada vez que pueda dar este testimonio, y como tal así lo he hecho. Tuvimos un encuentro en la iglesia donde nos estamos congregando, que es una iglesia local. Nos seleccionaron a raíz de todo ese tema. Nos seleccionaron, nos encargaron un encuentro de parejas. Ellos nunca habían hecho un encuentro de parejas. Lo sugerimos. Sacamos este evento avanti con el favor de Dios y en el nombre de Dios. Hace un mes hubieron parejas que se restauraron, hubieron parejas que se reconciliaron y hubieron parejas que fortalecieron sus lazos de amor y le entregaron sus vidas al Señor Jesús. Entonces el Señor ha venido como usándonos, porque hace años atrás, en la primera iglesia donde estuvimos, recibimos alguna vez una palabra de que íbamos a ser restauradores de familias, que nuestro matrimonio iba a ser restaurador de matrimonios. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo carajos vamos a hacer eso si en la casa estamos peleando como perros y gatos y afuera estamos sonriéndole a todo el mundo? O sea, estábamos viviendo una doble vida. Ok, el Señor nos mostró cómo hacerlo. 10 meses que estuve fuera de mi casa, 11 meses que estuve sin estar con mi esposa, porque yo duré un mes durmiendo en otra habitación. Fue el proceso que el Señor utilizó para hacernos nuevos y para fortalecer nuestro matrimonio y fortalecer nuestro amor. Y así, a grosso modo, fue todo lo que sucedió. Giovanni y mi amada Cristina, de verdad los bendecimos, glorificamos a nuestro Padre Celestial hoy por este testimonio. Y sin duda alguna hoy escuchamos cómo se cumple la Escritura al pie de la letra. La Escritura nos habla de la importancia de la mujer que edifica su casa. Amén. Y eso fue lo que hoy pudimos escuchar en ambos testimonios, la importancia en donde decidimos bajar la guardia. Muchas veces estamos esperando que el que falló más, según nuestro juicio, sea el primero que cambie, el que se gane nuestro amor y nuestro respeto, el que intente. Mas hoy escuchamos en tu testimonio, Giovanni, cómo el Señor usó en la transformación de Cristo para poder atraerte a sus pies. El silencio, sus acciones de amor, el cómo te regresaron a ti a los caminos del Señor. Giovanni y Cris, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por hoy ser valientes y esforzados. Yo brevemente quiero compartirle estas lecciones que yo aprendí cuando Daniel regresó. Hubo una etapa maravillosa de luna de miel, hubo una etapa en donde también hubieron muchas situaciones difíciles, justamente cuando acababa de venir. Y aquí vinieron varias lecciones. Hoy les quiero abrir mi corazón a ustedes y a las personas que no están viendo este video. Ya sea que si el principio fue difícil como el nuestro y después vino la luna de miel, o al principio vino la luna de miel y luego fue lo difícil. Hoy te quiero venir a compartir que esta batalla que ya fue ganada, es nuestro deber mantener esa victoria, el cuidarla con todo nuestro corazón. Y aquí en nuestra página inspiragt.org, sección recursos, brevemente te voy a compartir lo que fueron mis errores, de los cuales hoy yo oro para los matrimonios como este precioso matrimonio están siendo restaurados, que justamente lo que nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si algún matrimonio está en Cristo, nuevo matrimonio es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien llamó a Giovanni, a Cris, a Dan, a Beth y a cada matrimonio hoy que está parado en la brecha, que ya está siendo restaurado, que está por ser restaurado y que está creyéndole a Dios por una restauración. Somos reconciliados por medio de Cristo Jesús para ir a reconciliar a muchos matrimonios, a muchas personas más. Esto no se trata solo de y fueron felices por siempre. Se trata de, y el Señor los fortaleció para ir a libertar a muchos más en Cristo Jesús. Y aquí te traduzco lo que saqué de este versículo. Número 1, el continuar de la mano del Señor.
Es aquí cuando no podemos bajar la guardia. Hoy sabemos que ya no somos enemigos. Como decía Giovanni, hay una parte en donde nuestro amor se vuelve rencor porque los roles están confundidos, porque no comprendemos el diseño de Dios para el matrimonio. Es aquí donde necesitamos tomarnos de la mano del Señor, sabiendo que tanto el cónyuge que ha vuelto a casa como el que siempre estuvo en casa necesita oración, paciencia, misericordia, porque hay una batalla por estos corazoncitos. Número 3, la restauración es a los pies de Dios. Muchas veces queremos decir, pero ¿por qué no viniste en el cumpleaños? ¿Por qué no te presentaste? ¿Por qué no me llamaste? Y hay muchas cosas que es mejor que se queden en el pasado, como nos lo dice 2 Corintios 5, 17 al 18. Van a haber desacuerdos. Ahí, como decía Giovanni y Cris, muchos nos miraban sonriendo y no sabían lo que estábamos pasando detrás de esas cámaras, detrás de esos lentes. Y hoy les podemos decir, matrimonios perfectos no existimos. Por más que aquí veamos a Giovanni, a Cris, a Dani, a mi persona, lo que hoy aprendimos es que un matrimonio se sostiene porque nos turnamos para perdonarnos, nos turnamos para no irnos a dormir enojados. Y a veces es una de las personas, uno de los dos que toma más la iniciativa en pedir perdón primero y en perdonar primero. Pero eso es justamente cuando vamos caminando a la manera de Jesús. Nada de ser inspector o inspectora, no temer a testificar. ¿Cuánto hoy Cris y Giovanni nos están bendiciendo, cuidando nuestra boca, porque nuestra boca tiene poder, y disfrutar todas las áreas del matrimonio, porque aunque van a haber días difíciles, la victoria ha llegado. Y escuchamos de Giovanni y Cris la fidelidad del Señor, que no solo una restauración matrimonial, sino financiera, entre muchas áreas más. Cris y Giovanni, mi corazón explota de emoción y de verdad los bendecimos, los bendecimos. Nuestros mentores nos dieron un libro que nos ha ayudado mucho en esta nueva etapa. Este libro lo tenemos en nuestra página, ahí el link directo, se llama Amor y Respeto, y es la importancia justamente de conocer los roles que Dios nos ha dado a cada uno. Para quienes no tienen tiempo de leer libros, yo sé que todos son muy ocupados y trabajan o en casita, nosotros hemos hecho un resumen de este libro, Amor y Respeto, y lo encuentran justamente en nuestro canal Inspira, en el playlist que está titulado Restaurados. Ahí hablamos de los 5 roles del varón. A muchos no nos enseñaron esto ni en las clases prematrimoniales, y de los 3 roles de la esposa. Ahí los queremos inspirar para prepararse, para no perecer por falta de sabiduría, como a muchos nos tocó pasar este desierto. Giovanni y Cris, bendiciones, los bendecimos en el nombre de Jesús, orando hoy que esa restitución sea doble y permanente en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno por haber estado conectados en este testimonio que inspira. Ahí estamos a la expectativa de continuar escuchando muchos más. Bendiciones a cada uno y hasta la próxima transmisión.